Buenos días, Dios te bendiga. El domingo pasado iniciamos una serie acerca de los desconocidos. Hablamos de aquellos personajes que tal vez no hicieron cosas sobrenaturales y aún así su nombre está escrito en la Biblia. Y hoy quiero continuar porque la Biblia está llena de esos pequeños hombres, de esos hombres comparables, esos hombres que no hicieron grandes cosas. Lo he dicho en repetidas ocasiones, tal vez no hicieron descender fuego del cielo, tal vez no abrieron el mar rojo en dos, pero sus acciones sirvieron al reino de Dios. Y es increíble cómo tú y yo podemos servir a Dios a través de nuestras acciones diarias. No tenemos que hacer grandes cosas, porque lo único grande que nosotros podemos hacer es rendir nuestra vida en humildad y sencillez ante el Creador. Nuestra vida rendida a los pies de Dios, entonces Él nos toma. Y como desde el principio Él nos llama, Él nos salva y nos justifica. Pero tú y yo tenemos una tarea pendiente: servir en lugar de figurar. Yo no sé en qué extremo te encuentras en esta mañana. Si tú eres de esas personas que quieres servirle a Dios y cree que necesita tener un protagónico, si tú eres de esas personas que quieres servirle a Dios pero cree que necesitas tener un altar y que todos te sirvan y que te digan, no, este es el profeta, este es el apóstol, este es el evangelista, este es el maestro, y que se dirijan a ti como la profeta, el hombre de Dios, el hombre. Si tú estás en ese extremo, déjame decirte que estás en un grave error. Desde el principio que Dios tomó mi corazón y me dijo, vas a servirme, me dio una regla básica, y es que los títulos no importan para con los demás, ni para conmigo, ni para Dios. Yo sé, Dios me dijo, vas a pastorear, y le dije, Señor, yo no entiendo, no me gusta, no creo que sea yo lo suficiente capaz. A mí mándame a hacer misiones, a mí mándame a servir, a evangelizar, y yo lo haré con toda la disposición. Y Él me dijo, por el momento siéntate y pastorea. Y yo le dije, Señor, pero no me gusta. Es algo complicado, es algo, no creo que lo pueda hacer. Y empezaron muchos procesos en mi vida hasta que le dije a Dios, está bien, tú ganas, tú tienes la razón, pero si me vas tú eres el que pone la palabra, enséñame también a hacerlo. Y entonces Él me dijo, y les daré pastores que los pastoreen con sabiduría y ciencia. Y entonces le he dicho, mi oración en todos los días es, Señor, hazme una palabra viva, hazme una antorcha encendida, pero sobre todo pon en mí sabiduría. Y cuando eso sucede, yo le digo, Señor, el pueblo que tú me des, mi función va a ser pastorearlo. Me llamen o no pastor. Porque no se trata de mí, no se trata de títulos, no se trata de figurar. Hoy en día todos los hombres quieren que se dirijan el pastor, el apóstol. Es bueno honrar. No confundas la honra. No confundas. La honra se da de manera implícita. Tú debes de honrar a tus pastores. Pero hay personas que buscan el título y no la honra. No, a mí dirígeme, por favor, yo soy licenciado, soy abogado y a mí me hablas de abogado. Nada que Rafael, nada que yo soy el licenciado Rafael y soy abogado. No sé si me explico. Y la honra tiene que darse con naturalidad. Servir en lugar de figurar. O tú puedes estar en el otro extremo. Tú puedes decir, no, yo no soy capaz, yo no tengo el talento, no tengo los dones, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad de poder hacerlo. Es la edad que tengo ya. Tal vez si Dios me hubiera hablado como me está hablando en estos momentos cuando yo era joven, pues tal vez sí podía hacer algunas cosas, pero ahora con esta reuma, con estos años, con estas dolencias, yo creo que no podré hacerlo. Pero Dios una y otra vez muestra su infinito amor, su infinita gracia y su infinita misericordia, diciéndote, no te llamé. No me llamaste tú a mí, sino que yo te llamé. Y quiero hablarte de 4 personajes en la Biblia poco conocidos.
Y el primero con el que quiero empezar es con Sangar. Quiero que vayas por favor a Jueces capítulo 3, versículo 31. Y dice: después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Sangar liberó a Israel, mató a 600 filisteos con una quijada de bueyes. Y hoy vemos a Sansón. Sansón sí liberó y mató también a muchos con una quijada. Y Sansón, y hoy todos conocen de Sansón, pero ¿qué hay de Sangar? Yo no sé si tú habías escuchado de este hombre. Y fácilmente caemos en la comparativa. Tú haces algo y encuentras a una persona que se llevará el crédito, se llevará el renombre. Ponemos a Sansón y ponemos a Sangar y nos damos cuenta que Sangar no tuvo el crédito, no tuvo el protagónico. Hoy sus libros no son contados. Hoy difícilmente en una historia de niños está Sangar como lo está Sansón. Y nos damos cuenta que nosotros tenemos la complejidad de poder decir: yo hice esto, pero Sansón lo hizo mejor. Ese sí le sirve a Dios, ese sí tiene la capacidad. Mira, todos lo alaban, todos lo apoyan. Él tiene una fuerza sobrenatural y tiene esto, y nos damos cuenta y nos comparamos. Pero déjame decirte algo. Deja que el Dios de Daniel sea tu Dios en el cuarto de oración, y Él será tu Dios en el foso de los leones. Hay algo, yo lo sé. Yo sé que hay predicadores mejores que yo, con una gramática y una dicción excelente, con una presencia en el escenario excelente. Pero también sé algo, que nunca se trata de comparación y que siempre se ha tratado de Dios. Que nunca se trata lo que yo pueda hacer o la que la otra persona pueda hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Sé que hay personas con mayor conocimiento, con mayor habilidades, pero también sé que mi convicción en Dios, mi pasión por Dios y el tiempo de intimidad con Dios me da identidad y sobre todo me da destino. Es tiempo de que tú aprendas que cuando pasas tiempo con Dios, Dios fortalece tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y ese Dios que está contigo cuando oras es el mismo Dios que está contigo en medio de las circunstancias, en medio de los procesos, en medio de las pruebas. Muchas veces decimos: Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué cuando soltamos una palabra y oramos por algo, por alguien, nada sucede? Pero es tiempo de que identifiquemos que hay situaciones que no podemos vencer si no es a través del ayuno y de la oración. Quiero hablarte de otro personaje, una persona que ni se conoce su nombre, no se conoce su edad, pero sí se conoce su condición y su género. Te quiero hablar de una esclava, una sierva usada por Dios. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2 al 4. Esta historia tú ya la conoces. Y dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y hoy todos conocemos a Naamán. Todos conocemos que fue delante de Eliseo y Eliseo le dijo: sumérgete 7 veces. Y conocemos que Naamán sanó de su lepra y que entonces conocemos la historia de un gran milagro. Pero detrás de ese gran milagro hubo una mujer incógnita, una mujer esclava,
una mujer sin protagonismo, una mujer simplemente dispuesta y con una esencia. La Biblia dice de una muchacha, ni el nombre da, sin embargo, la usó para sanar y para salvar a general Naamán, una esclava disponible y comprometida. Embajadora sin nombre, marcó la diferencia. A pesar de haber sido llevada cautiva, no se quejó, entendió que Dios estaba en medio de la situación. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Imagínate esa muchacha, esclava, sirvienta de la mujer de Naamán, y estaba ahí con un propósito. Hoy lamentablemente la iglesia ha entendido muy mal el que Dios te quiera bendecir. Y cuando decimos que Dios te quiere bendecir, muchas veces te dicen que el servir es que tú tienes que estar en lugares de eminencia y que Dios te dará en lugares de autoridad y que Dios te dará riquezas y te verán los demás hacia arriba porque Dios te pondrá por alto pero Dios te pondrá donde su propósito eterno sea cumplido, sin importar la condición, sin importar lo que hay. Por eso me encanta la escritura, por la variedad de las palabras. Cuando vemos a los discípulos, si nos ponemos a estudiar el oficio de esos apóstoles, nos encontramos que unos eran pescadores, uno era doctor, eran escribas. Hoy muchas veces pensamos que el pastor es aquel que necesita estudiar para ser pastor. Para pastor no se estudia. Eso no es algo, eso es un llamado. Y es mentira de que se fue a estudiar para ser pastor. No quiero hablar de eso. En otro día, con más calma y con más tranquilidad, te hablaré de eso. Pero entonces decimos, esta persona necesita llegar a un lugar. A nuestros jóvenes, estudia porque tú tienes que llegar a ser alguien en la vida. Porque tienes que lograr grandes cosas. Pero déjame decirte que las grandes cosas tuyas y las grandes cosas de Dios no son lo que tú piensas. Si nosotros le dijéramos a esta esclava, Dios te quiere llevar a lugares grandes, Dios te quiere bendecir y te quiere dar abundancia y te va a llevar a lugares de autoridad. Y cuando vemos la historia de esa esclava, vemos qué lugar de autoridad siendo una esclava, qué lugar de eminencia siendo una sirviente. No lo hay, no lo hubo, no lo habrá. Pero sí hubo un propósito, y como ese propósito estaba marcado en el corazón de Dios y estaba marcado en el propósito de su destino, entonces lo que esa mujer hizo tal vez para ti es insignificante, pero para los cielos es algo grande, indescriptible, que trajo liberación y trajo sanidad. Dios no está trabajando para que tú te sientas cómodo, sino para transformarte. Los lugares incómodos son lugares de gracia, donde el amor redentor está haciendo el buen trabajo que nos fue prometido. Dios está trabajando y los lugares incómodos son lugares de gracia. Hay cosas que Dios deja en nuestras vidas para que podamos depender única y absolutamente de nuestro Dios. Que nuestras debilidades puedan ser un reflejo del gran amor de Dios. Que tus incapacidades, tu falta de letra, tu falta de cultura, tu falta de tal vez alta clase, que tu falta de todo menos de Dios sea un ejemplo de que Dios decide usar a quien Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera, por su infinita gracia, por su infinito amor, por su infinita misericordia. Así como aquel ciego que iba tras Jesús diciéndole: Jesús, hijo de David,
Jesús, hijo de David. Y entendió el propósito de Dios. Y aquel ciego, mientras los discípulos le preguntaban quién pecó, este o sus padres, Jesús respondiendo, ni este ni el otro, para mostrar su gloria. En el lugar donde tú estés, Dios quiere usar tu gloria, su gloria. En la situación en la que tú estés, Dios quiere reflejar su gloria. Atravesando las dolencias que estés atravesando, Dios quiere reflejar su gloria. Como estés donde estés, Dios quiere reflejar su gloria a través de ti. Y que puedas decir, wow, si Dios usó a un pecador como yo, vamos a avanzar. Todo lo que hacemos para Dios es increíble. Pero mire esta historia. Otro personaje que tal vez tú nunca lo habías escuchado. Y te quiero hablar de Sama. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. Es bien interesante este pasaje. Y dice, después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Vemos a Sama, un hombre. ¿Qué fue lo increíble que ese hombre hizo? Defender un pequeño terreno lleno de lentejas cuando el pueblo se había acobardado, cuando el pueblo había huido. Mató a los filisteos y Dios le dio una gran victoria. ¿Qué sobrenatural tenemos? ¿Qué visión sobrenatural nos puede parecer? Al contrario, puede parecer insignificantes, pero déjame hablarte del significado. Un pequeño terreno de lentejas significa nuestra iglesia, nuestra familia. El pueblo de Dios había huido, tuvo miedo, pero hubo un hombre que dijo, este es mi pequeño terreno, o este es un pequeño terreno que le da de comer al pueblo. Tú tienes hoy un pequeño terreno, tienes a tu iglesia, tienes a tu familia, tienes a los tuyos. Es tiempo de que te pares firme como Sama y defiendas con autoridad y defiendas sin temor, aunque todos te hayan abandonado, aunque todos se hayan ido. Dios permanece contigo para darte una gran victoria. Pero es importante que tú puedas analizar esto. Sama lo defendió porque era un terreno de Dios. Estaba comprometido con su pueblo y Dios. Así también nosotros nos sentimos dispuestos, con ganas, pero muchas veces no estamos comprometidos. Hablaba con mi hermano y él me decía, yo necesito que los jóvenes y que las personas que le quieren servir a Dios sean personas que tengan pasión por el ministerio. Y yo le decía, la disciplina es importante. Y él me decía, no solo la disciplina. Yo considero que lo principal es comprometerse, estar apasionado con Dios. El enemigo de nuestra alma no se queda quieto y viene contra nosotros a través del chisme, desánimo y muchas otras cosas. Pero es tiempo de que tú y yo avancemos. No le vamos a dar nuestro corazón para que lo ensucie. Lo enfrentaremos y no haremos como el pueblo que huyó. Con nosotros también está el poderoso de Israel, el mismo que estaba con Sama. Ese mismo Dios que estaba con Sama está con nosotros. Y entonces yo seguí hablando con mi hermano y él me decía la pasión, porque cuando tú estás apasionado por Dios, te comprometes, ensayas, avanzas, creces, te desgastas, buscas.
Pero muchas veces cuando solo eres disciplinado, pues vas al discipulado porque tienes que ir, vas al ensayo porque necesitas ensayar, pero cuando estás comprometido con Dios, entonces te das cuenta que sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones, te esfuerzas. Como dice nuestro pastor, con lluvia o sin lluvia, truene o relampaguee, se hacen las cosas. Hoy muchos toman el camino como el pueblo. Huimos, nos desanimamos, estamos faltos de pasión. Queremos servirle a Dios. Es que si yo te pregunto, y si yo le pregunto a todos los cristianos del mundo, ¿quieren servirle a Dios? Ellos me dirán, sí quiero. Pero del sí quiero servirle a Dios al le entro, al me aviento al ruedo, del sí quiero al accionar, hay una gran y enorme diferencia. Es tiempo de que tú y yo podamos ser como Sama, sabiendo que el Dios Todopoderoso está en medio de nosotros. Tienes que saber que todo tu pasado ha sido perdonado, que tu presente Dios lo sostiene y que todo tu futuro Dios lo tiene preparado. Estos, como muchos otros desconocidos para el mundo, pero no para Dios, no persiguieron reconocimiento, no se les dio una medalla, no eran tal vez personas que tenían un título de personas altruistas, no había fama, ni orgullo, ni protagonismo. Héroes que aunque tal vez no aparezcan en las crónicas o en los hebreos o tengan un nombre escrito en la Biblia, serán héroes que aparecen en la lista de Dios y están en el libro de la vida. Me encanta lo que dice Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios no le dijo, oh, como tuviste las riquezas, tuviste la recompensa, tuviste el galardón, tuviste títulos, tuviste doctorado. Entonces, como hiciste todo eso y tuviste un lugar de eminencia y todos te alababan, como hiciste eso, entonces entra en el gozo de tu Señor. No, le dijo, sobre poco has sido fiel. En lo poco que te has dado, en tus muchas luchas y en tus muchos desaciertos, en tus muchos pecados, en tus muchos tropiezos, en tus muchas incoherencias y en tus muchas faltas de conocimiento, es Dios trabajando, es Dios obrando. Hay una diferencia entre dispuestos y disponibles. Dispuestos con ganas, pero no comprometidos. Disponibles con ganas y comprometidos. Dice la Escritura que oremos, porque la mies a la verdad es mucha, pero son pocos los obreros. También nos enseña que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Es tiempo que tú y yo no persigamos grandes cosas, persigamos el corazón de Dios. Mira, héroes tan pequeños, insignificantes como la hermana de Moisés, quien dio aviso a la mujer del faraón. No había orgullo ni protagonismo. Pensemos una vez más en la sierva de la esposa de Naamán el sirio. Pensemos en el sobrino de Pablo, quien les salvó la vida. Pensemos en aquellos hombres insignificantes. Pensemos en aquellos diáconos que sirvieron alimentos. Pensemos en aquel jovencito llevando peces y panes. Pensemos en aquellos muchos en Sama. Pensemos en ellos y Dios seguramente los bendijo. Héroes que aunque no aparezcan en nuestras listas o que no tengamos mucho conocimiento de ellos, están ahí. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera? Tú tienes la oportunidad de demostrar que eres
una persona llena de fe y de esperanza. En esta mañana yo quiero que te des cuenta de que tal vez tú muchas veces has estado tal vez dispuesto pero no disponible. Sí le quieres servir, sí quieres buscar a Dios, pero es más importante tu trabajo, es más importante tu tarea, es más importante. Y yo con los jóvenes les digo, yo conozco verdaderamente lo que es estar estudiando y servirle a Dios. Y cuando los jóvenes me dicen, Rafa, tengo mucha tarea, yo lo único que puedo decir es, yo sé, pero también sé que eso no es excusa. Yo sé que no es excusa el servirle a Dios. Oh, tengo ensayo, pero tengo un proyecto, tengo un trabajo, tengo esto. Hay una diferencia entre estar dispuesto y estar disponible. No se trata de protagonismo, pero tampoco se trata de brillar. Tampoco se trata de que seas exaltado. Tampoco se trata de que hagas una mega campaña evangelística e impongas manos sobre cientos y miles. Se trata que como aquel joven puedas disponer de pan y peces. Se trata de que como aquella esclava compartas la palabra a alguien y le digas, ¿sabes qué? Yo conozco a Dios y sé que si tú le buscas, Él te puede sanar y te puede salvar. Necesitamos como Sama defender nuestra familia de los ataques del enemigo, de las circunstancias, de la opinión popular. No necesitamos grandes cosas, necesitamos a Dios y Dios es suficiente. Que hoy tú puedas decir, quiero ser un hombre o ser una mujer de Dios y daré un primer paso para tocar, aunque sea solo una persona para Cristo. No sé, tal vez como soy muy tímido, pero pediré a Dios que ponga los medios para que yo dé ese primer paso. Que tú puedas decir en estos meses que quedan, voy a encontrar algo que hacer por el Señor aquí en la iglesia, aunque sea lo más mínimo. Quiero desgastarme en lugar de oxidarme. Yo no sé si te ha pasado, y con esto quiero ir terminando, que compras algo muy padre, muy bonito, y que tal vez tú lo tienes ahí guardadito porque está muy padre. Y pasan los años y cuando lo vas a buscar te das cuenta que ya se oxidó, que se echó a perder, que algo le pasó y nunca lo utilizaste. A mí me ha pasado muchas veces con algunos libros que compro de más y yo digo, este lo voy a dejar para el final, y ya cuando vengo tal vez pasó por ahí un ratón, pasó tal vez una cucaracha, ahora ya compro lo necesario. O yo no sé si te ha pasado muchas veces con los tubos que tú dejas en tu casa y tú dices, este tubo lo voy a guardar porque para algo me va a servir. Cuando te das cuenta, ese tubo ya está oxidado y nunca te sirvió para nada. Y nosotros muchas veces somos como estas pequeñas herramientas. En algún momento lo voy a hacer, sí le quiero servir a Dios. Pero cuando ya verdaderamente queremos servirle a Dios, nos damos cuenta que tal vez ya fue demasiado tarde. Ya estamos oxidados. Ya nada funcionó. Pero es importante que hoy puedas decirte, quiero desgastarme para Dios. No necesitamos que nuestros nombres aparezcan en la revista Forbes, en las revistas con las 100 personas más influyentes de México o las 100 personas más influyentes del mundo. No necesitamos que todos conozcan al gran predicador. Necesitamos que las personas conozcan a Dios a través de nuestras acciones, a través de lo que Dios es. Quiero terminar con esto. Nunca en la preparación por una carrera de resistencia se entrena sin pensar en estar preparado para todo y llegar hasta el final. Desde el entrenamiento no se considera una opción y si no hay seguridad de llegar, mejor no se participa o se participa en una categoría inferior. Si durante la preparación no hubo la certeza de poder terminar, el atleta no debería pensar siquiera en inscribirse. Dios nos ha capacitado y nos capacita día a día para llegar al final. Nosotros ya no estamos en entrenamiento,
El autor de los Hebreos nos ubica ya en la carrera y no hay vuelta atrás. El libro de los Hebreos nos enseña que desde el momento que tú y yo recibimos a Cristo, iniciamos una carrera increíble. Carreras de obstáculos, carreras de favor, carrera de gracia. Y tú y yo ya no estamos en entrenamiento, y tú y yo ya no podemos decirle, Señor, no soy capaz, porque Dios nos capacita día con día. Quiero orar por ti para que puedas ver a Dios en las circunstancias, que puedas saber que Dios te capacita y que si tú tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. Que si tú tienes timidez para compartir la palabra, pide la valentía, pide su gracia. Dios da abundantemente, más abundantemente de lo que pedimos. Tal vez no te gusta hablar en público. Dios tiene algo preparado para ti. Quiero orar por ti para que puedas descubrir los dones, para que puedas descubrir la gracia irresistible de nuestro Dios. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu gran amor y por tu misericordia. En el lugar donde tú nos permites estar es un lugar de gracia. No necesita ser un lugar cómodo, necesita ser un lugar donde aprendamos a depender de ti. Que no se trata de inteligencia, sabiduría, no se trata de protagonismo, no se trata de comparación, se trata solo de tu gracia, solo de tu misericordia. Ayúdanos a estar firmes, ayúdanos a resistir las acechanzas del enemigo, ayúdanos a caminar conforme a tu justicia y conforme a tu verdad. Y que ahí donde estemos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de escuela, en nuestro lugar profesional, ahí donde estemos, en la posición donde estemos, cultos o incultos, sociales o asociales, ahí, Señor, sea derramada tu presencia y podamos decir, solo la gracia de Dios es suficiente. Así como Dios estuvo con aquel Saulo, asesino, perseguidor de cristianos, convertido en un hombre de Dios, así Dios está con nosotros, pecadores, salvos por gracia. Así como estuvo con Juan, así como estuvo con Lucas, el médico, también estuvo con Pedro, el pescador, así estás con nosotros. Así como estuviste con un acobardado Gedeón, estuviste con un valiente Josué. Así como tu presencia estuvo con Elías, estuvo también con un tartamudo llamado Moisés. Tu presencia está en nosotros y tu presencia es esperanza de vida. Padre, que la pasión y la fragancia de tu Santo Espíritu esté en nosotros y que podamos decir a una sola voz, Cristo en nosotros, esperanza de vida. Y que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no vivimos nosotros, no viven nuestras debilidades, no viven nuestras inseguridades, sino que Cristo vive en nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu grande misericordia. Gracias, Príncipe de paz. Amén y amén. Esta mañana, en estos días que vendrán, tienes un llamado a servir a nuestro Dios. Desde la trinchera donde te toque estar, en el ejército, hay los soldados, hay quienes van en carros, están los francotiradores, están los médicos. Todos tienen una función diferente, pero una sola meta, conquistar. Tú y yo tenemos diferentes trincheras, diferentes lugares asignados, pero tenemos una sola meta, llegar al cielo. Y es mejor que podamos disponer nuestro corazón. Yo sé que es difícil muchas veces compartir el mensaje con alguien, pero también es increíble porque todos en algún momento hemos pasado. Que me dicen, Rafael, yo tenía miedo de predicarle a alguien, pero no, me puse a predicarle y no vieras, no supe de dónde me salieron palabras, pero yo le hablé, o yo le comenté, o yo lo invité. Y esto, ¿sabes qué? ¿Por qué sucede? Porque nunca se tratará de ti, se trata de Dios.
Tú y yo solo somos los instrumentos. Abramos la boca y que Dios hable a través de nosotros. Déjate usar por la presencia soberana de Dios y que su presencia sea cumplido. Pequeños desconocidos, pequeños hombres insignificantes, pecadores, salvos por gracia. Esos somos tú y yo, hombres caminando en el favor de Dios y en su gracia inmerecible. Avancemos cada día y que la tierra vea que Dios sigue siendo Dios. Seamos un reflejo del amor de Dios aquí en la tierra. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Te espero en esta tu gran familia en Caída en Casa. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo.